Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, nuestra octava temporada en el aire. Vamos a hablar de un tema que no hemos tocado en el pasado, pero es un tema que nosotros, los cardiólogos, cada tanto en el consultorio enfrentamos. No porque sea ámbito de resolución de la cardiología, sino porque la gente pensando dolores de pecho, por ahí plantean dolores de hombro. Nada mejor entonces que tener un especialista que pueda ilustrarnos sobre el tema, que pueda darnos pautas diagnósticas para concurrir tempranamente y evitar lesiones invalidantes a futuro. Entonces, luego de un breve corte va a estar con nosotros el doctor Mariano Silva, quien más allá de ser, como todos ustedes saben, traumatólogo, es también artroscopista. Bueno, tal cual lo prometido en el bloque inicial, estamos con el doctor Mariano Silva, traumatólogo, especialista en artroscopía, tanto de rodilla como del tema que vamos a hablar hoy. Y como le comentamos al inicio del programa, vamos a hablar de un tema de consulta traumatológica, creo que de los más importantes. Gracias, Mariano, por tu presencia. Y contanos, ¿qué incidencia de consulta tiene el dolor de hombro o omalgia, como conocemos los médicos, el dolor? Bueno, con primera, gracias por la invitación. Es una consulta muy frecuente hoy día en el consultorio de traumatología general, junto con las cervicalgias y las lumbalgias, ¿no? De hecho, es el dolor en el hombro. Como primera medida, intentamos descartar que no sea irradiado de la columna cervical o que sea una patología cardíaca, ¿no? Una vez descartados esos dos... Muy bien, nunca se olviden de derivar al cardiólogo el dolor del hombro también, o puede ser de origen coronario. Una vez descartadas esas dos patologías, que clínicamente uno ya lo puede empezar a descartar y ante la duda se hace la consulta con el clínico o el cardiólogo para estar más seguros, pero clínicamente ya tenemos la sospecha de que el dolor no es cardíaco, y abocándonos exclusivamente a la patología del hombro, tenemos dos o tres causas que son de las más frecuentes, las más importantes, ¿no? Y en general depende mucho de la edad del paciente, pero a partir de los 45 o 50 años empieza a haber un poco de patología degenerativa y de inflamación de los tendones que están alrededor del hombro, entre eso el manguito rotador y el tendón del bíceps. O sea, de este músculo... El bíceps, este músculo que es el bíceps, tiene dos porciones a nivel proximal, sí, una larga y una corta. La porción larga va intraarticular al hombro por sobre la cabeza del húmero. En general, toda la patología tendinosa del hombro hay un conflicto entre el continente y el contenido. O sea, el espacio por donde pasan todos esos tendones está rodeado por dos huesos, el acromion, que es parte de la escápula, y el húmero. O sea, que es un espacio el hueso largo de... La cabeza del húmero específicamente, la parte proximal del húmero. Como ese espacio es inextensible porque son huesos, cuando cualquier proceso que genere inflamación de los tejidos y el consiguiente aumento del volumen de los tejidos generan el aumento de la presión en ese espacio y es lo que genera el dolor. Sí, es una patología sumamente invalidante porque relatada por los pacientes realmente le impide una vida normal, el desarrollo de una vida normal. Ahora, la consulta precoz, me imagino, Mariano, que obviamente que debe ser mucho más importante para no llegar a la patología final, que es el hombro congelado, que uno le dice,
cuando el paciente no consulta a tiempo, no se hace el tratamiento, no hace diagnóstico de cuál es la patología que se puede resolver. Es importante por dos motivos. Primero, que el síndrome de fricción a nivel de estos tendones, con el roce de los tendones en el tiempo puede ir agravando la lesión. O sea que es importante la consulta precoz para tratar de hacer el tratamiento en estadios precoces, lo cual facilita mucho el tratamiento. Y ya siendo el hombro congelado sería la consecuencia posterior. Final. O sea, el paciente de tanto tiempo que deja el hombro quieto por el dolor, genera una atrofia y una rigidez articular que después es muy difícil revertir. De hecho, en la patología degenerativa muchas veces los tratamientos son muy eficientes en mejorar el dolor, pero no así la función. Y eso está relacionado con la edad del paciente y el tiempo de evolución, que es lo que vos remarcás. Perfecto. O sea, importante. Que cuando empiece con algún dolor de hombro, paciente de 40, 45 años que empieza con alguna restricción en la movilidad del hombro, algún tipo de dolor, consultar precozmente al traumatólogo. La gente de lo que más se queja, al menos en mi experiencia, es el dolor nocturno. Al dolor al dormir. El paciente se despierta por la noche del dolor y no puede conciliar el sueño. Y eso se debe a que ese espacio entre el húmero proximal, o sea, la cabeza del húmero y el acromion, cuando uno está en posición erecta, el brazo cuelga y ese espacio tiende a agrandarse. Y cuando uno está en posición horizontal, donde ya no hay gravedad, el húmero asciende y achica el espacio. Y ahí empieza el dolor. Y además de la limitación funcional, que durante el día más o menos la gente se va arreglando para evitar determinados movimientos, el dolor nocturno es difícil de llevarlo y los pacientes se quejan mucho de ese tema. O sea que es, más allá de la incapacitante que pueda ser el dolor, el disconfort que genera no poder dormir bien hace que el paciente acuda a la consulta. Desde el punto de vista semiológico, sin entrar todavía en los métodos de diagnóstico tradicionales, como puede ser la resonancia, una tomografía, pero fundamentalmente una resonancia. Si nosotros tuviéramos que definirlo desde el punto de vista semiológico, ¿cómo podríamos distinguir entre un problema del bíceps, un problema del supraespinoso? ¿Qué movimientos le afecta al paciente para pensar en alguna de esas patologías? En general, el manguito rotador lo que hace es fijar la cabeza del húmero a la escápula una vez que el brazo se empieza a elevar, para que cuando uno eleva el brazo por sobre la altura del hombro, la cabeza no se luxe al inferior. Entonces, en los primeros 90 grados de abducción, en principio trabaja el deltoides, pero para que eso pueda seguir trabajando, necesitamos el manguito rotador que comprima la cabeza sobre la escápula. O sea que cuando está afectado el manguito rotador, el paciente tiene dolor e impotencia a abducir por arriba de los 90 grados y a rotar externo. Y si hace las dos cosas juntas, mucho más, como por ejemplo ponerse un saco, ponerse una campera, las mujeres abrocharse el corpiño, es lo que más le molesta. O sea que sobre todo lo que sea en abducción y rotación externa es lo que más molesta. Es el manguito rotador. Es el manguito en general ahí. Sí. Ahí es discutido estadísticamente si el mayor porcentaje de las lesiones son del músculo supraespinoso o del bíceps, pero en general eso clínicamente, para que el paciente entienda, el abducir, el querer peinarse, el querer ponerse un saco, abrocharse el corpiño es lo que más le molesta. Abducir y rotar externo. Perfecto. Y después, bueno, ¿cómo se confirma el diagnóstico desde el punto de vista de imágenes, no? Bueno, en principio, como todo en medicina, el 70% del 80% de los diagnósticos son la sospecha clínica y después recién ahí se piden los estudios complementarios. Clínicamente tenemos una alta sospecha y muchas veces con una radiografía simple para descartar patologías importantes óseas o de artrosis acromioclavicular, que eso hace que se estreche ese espacio también subacromial. En general iniciamos un tratamiento médico inicial sin necesidad de algún estudio mucho más sofisticado y después en un segundo tiempo se puede ya pedir la resonancia para ver bien el estado de los tendones. Si uno piensa, si hay una artrosis en principio, sí. Empezás con el tratamiento. Si uno sospecha una patología degenerativa sí. Uno puede, con una radiografía y clínicamente, empezar el tratamiento e ir pidiendo la resonancia sin apuro. Distinto es en el paciente joven y deportista, que en general las lesiones del manguito son traumáticas y esas lesiones en general van a requerir algún procedimiento quirúrgico y entonces uno, para tomar la decisión quirúrgica o no, ahí sí necesita la resonancia y la pide rápidamente para decidir la conducta. Pero cuando la patología es degenerativa, uno puede ir haciendo las dos cosas a la vez, ir pidiendo la resonancia y empezar el tratamiento para ver la evolución.
más del 70-80% de las veces el paciente con patología degenerativa mejora sin cirugía, o sea que Con el tratamiento médico. con el tratamiento médico, y kinésico. kinesiológico, de restricción de determinadas actividades y dándole tiempo el paciente mejora. Estadísticamente hay un 15 a 20% de pacientes mayores de 50 años que que están asintomáticos y si uno les hiciese una resonancia de rutina pueden tener alguna lesión del manguito rotador pero son asintomáticos. O sea que muchas veces el paciente tiene la lesión y no tiene dolor, por consiguiente nuestro primer objetivo es tratar de transformar a la gente sintomática en asintomática, a pesar de que muchas veces la imagen de lesión queda en la O sea que resonancia. los 50 años es un tema crítico, digamos, para la traumatología. A partir de ahí es patología degenerativa. Es un límite. Somos viejos para la traumatología. Es un límite teórico. Uno siempre tiene, como todo protocolo de tratamiento, es rígido, pero uno tiene que tratar de ir viendo. Hay pacientes y pacientes, no todos los pacientes tienen la misma actividad, la misma contextura física, la misma genética, pero es como para tener una idea de tratamiento y después uno tiene que evaluar individualmente cada paciente. Eso en traumatología, en la medicina en general, pero en traumatología en especial, el aumento de la edad de los pacientes, o sea, el pronóstico de vida mayor, y el aumento de la actividad deportiva a mayor edad hoy día, ha ido ese límite corriéndolo cada vez más. Pacientes que antiguamente por patología del hombro o de la rodilla no se operaban, hoy día se operan igual a pesar de haber pasado los 50 años. O sea que es un límite teórico, pero en el consultorio uno evalúa individualmente cada paciente. Bueno, nos están haciendo señas, tenemos que ir a un breve corte, así que no toque el control remoto, quédese ahí, que ahora vamos a hablar fundamentalmente del abordaje terapéutico de esta patología, si tiene indicaciones quirúrgicas y de qué forma se hace, porque hay distintas técnicas, así que breve corte y seguimos con el doctor Mariano Silva. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124.
Bueno, volvemos de este breve corte. Seguimos hablando con el doctor Mariano Silva, traumatólogo, especialista en artroscopía. Y hoy estamos hablando de un tema, para los que nos sintonizan ahora en este segundo bloque, estamos hablando de patología del hombro. Un poco hablamos de la sintomatología, que era una patología, vamos a hacer una breve reseña para la gente que recién nos sintoniza. Son patologías que en general aparecen a partir de los 40, 45 años. El paciente puede tener alguna dificultad en la movilidad del hombro. Mucha de esa patología tiene que ver con algo degenerativo por la edad, a partir de los 50 años eso ocurre. Y bueno, y habíamos hablado, bueno, en la imagen radiológica, empezábamos con el tratamiento médico y habíamos dejado pendiente para este segundo bloque lo que es el tratamiento quirúrgico, el abordaje quirúrgico de estas patologías. ¿Cuál es la indicación precisa para la cirugía y qué tipo de cirugía le podemos ofrecer al paciente? Básicamente tenemos dos indicaciones precisas de cirugía. Uno es la limitación del movimiento del hombro franca, o sea, el paciente que no puede despegar el brazo del tórax, no puede rotar independientemente del tiempo que lleva. Y uno en los estudios ve una lesión franca, grande, importante del hombro, ese uno empieza a pensar que el paciente eso no tiene otra solución. Probablemente sea quirúrgico. En las lesiones parciales del manguito rotador siempre hay algo de movilidad hay, dolorosa, pero siempre algo de movilidad hay, y esos pacientes en general el tratamiento es incruento. Y la otra indicación es el fracaso del tratamiento incruento de por lo menos 3 meses de tratamiento. El paciente que tiene movilidad dolorosa, que no mejora con el tratamiento médico, que pasa el tiempo y pasa las distintas etapas del tratamiento, y el paciente no mejora, y ahí uno empieza a pensar en algo quirúrgico, o sea que sería la impotencia funcional severa de inicio o el fracaso del tratamiento médico, las dos indicaciones más importantes. Cuando vos hablas de tratamiento médico, ¿te referís a qué? Al tratamiento incruento. Incruento, no quirúrgico. Sí, no quirúrgico, pero ¿referido a qué? ¿A pastillas, medicamentos, antiinflamatorios, analgésicos y tratamiento kinésico? El objetivo, en principio, por lo que hablamos antes, es un conflicto entre el continente y el contenido. El contenido, por el proceso inflamatorio, aumenta de volumen y eso aumenta la presión y el dolor. Entonces, el objetivo inicial es tratar de disminuir el proceso inflamatorio para que el tejido disminuya de volumen y eso vaya mejorando el dolor y poder iniciar el tratamiento. Y eso lo logramos. Primer punto, con los analgésicos y antes que la medicación, la restricción de determinadas actividades. ¿Sí? Decirle al paciente qué puede y qué le conviene y qué no hacer. Y eventualmente inmovilizar para tratar de disminuir el dolor con un cabestrillo. Después los analgésicos y desinflamatorios por vía oral, la kinesiología que tiene un rol fundamental, que es la base del tratamiento, y en algunos determinados casos, en aquellos que no alcanza con la kinesiología y los analgésicos por vía oral, se puede plantear algún tipo de infiltración. Si con todo eso y pasado un tiempo prudencial, que en general tomamos también como límite teórico los 3 meses, si el paciente no mejora, uno ya empieza a pensar en la posibilidad quirúrgica. ¿Y el abordaje quirúrgico de estos pacientes cómo sería? Y hoy día es netamente artroscópico, excepto en las lesiones masivas del manguito crónicas con una retracción importante de los tendones, donde son cirugías a cielo abierto. En el resto hoy día, diría que en la mayoría de los casos es de abordaje artroscópico. Que como lo de la rodilla. Como en la rodilla, utilizando una cámara dentro de la articulación para disminuir la agresión quirúrgica, y eso no solo mejora la estética, que el paciente siempre ve la agresión quirúrgica, la cicatriz como algo estético, sino que al disminuir la agresión quirúrgica mejora el dolor posoperatorio y mejora la evolución del paciente, que es lo más importante, más allá de la estética, ¿no? O sea, menos agresión quirúrgica, menos proceso inflamatorio, menos dolor posoperatorio, eso permite iniciar una rehabilitación precoz y eso genera que al final del camino el resultado sea mejor. Obviamente. ¿Se va en el día el paciente? El paciente con una en cirugía general se va en artroscópica? el día. Una cirugía artroscópica de hombro se va en el día. ¿Y cuándo empieza a trabajar con la kinesio ya? Y a la semana siguiente ya puede empezar con la kinesiología. En principio como ejercicio de movilidad pasiva para evitar lo que decías vos, la rigidez articular, el hombro congelado, o movilidad pasiva del hombro para que los tendones no trabajen.
O sea, el kinesiólogo tiene que trabajar al margen del ultrasonido, de onda corta y todas esas cosas, fundamentalmente con el trabajo de los movimientos. La movilidad pasiva movilidad del hombro inicial, Sí. después la movilidad activa con determinados músculos, en general el que suple al manguito es el deltoides, para mantener el estímulo de ese músculo, el deltoides, y por último, cuando la cicatriz de los tendones suturados o reparados en la cirugía ya es buena, ya tiene que empezar a trabajar los músculos. O sea que el kinesiólogo tiene un rol fundamental, tanto en el tratamiento no quirúrgico, como en aquellos pacientes que terminan operándose en el postquirúrgico, en la rehabilitación. ¿Hay algún tipo de recidivas de esto? Sí. Después de la operación. Sí, existe la posibilidad de recidiva. O sea, que pueda volver a la sintomatología. Lo que se dice en la patología, sobre todo Sí. degenerativa, que los pacientes mejoran mucho la sintomatología, o sea, se les mejora mucho el dolor con la cirugía y a veces no recuperan toda la función. O sea que pasa muchas veces pacientes que no logran recuperar la movilidad completa, Pero están sin dolor. pero están sin dolor. O sea, y uno se hace un estudio y ve que hay una recidiva de la lesión o puede haber una nueva lesión del tendón suturado, pero el paciente en general está con menos dolor, porque parte del tratamiento también es resecar la bursa que duele subacromial, si el acromion, que es el techo que forma el espacio ese, está muy crecido o muy ganchoso, o los picos de la artrosis crecen hacia abajo y estrechan ese espacio, uno los puede limar. Entonces muchas veces uno, aumentando el espacio ese por donde los tendones discurren, mejora mucho el dolor. Y obviamente, como es una patología degenerativa y un tendón con cierta degeneración, cuando uno lo sutura también existe la posibilidad de que se vuelva a romper. Pero en general esos pacientes mejoran mucho el dolor, no recuperan tanto la función, pero mejoran mucho el dolor. Me parece importantísimo, porque Es importante. obviamente porque es una patología súper invalidante y estar con un dolor crónico de esas características Sí. y encima que tenés restricciones a los movimientos, ¿qué se hace con eso cuando, por ejemplo, se vuelve a una dehiscencia de la sutura del tendón, por ejemplo? Sí. ¿Se vuelve a operar, se intenta o seguís con el tratamiento médico? Ahí ¿Se depende vuelve? mucho del paciente, ¿no? Y del dolor que tenga, cuánta limitación tenga por el dolor. Si uno va avanzando en tratamientos y ya hay una lesión importante del manguito rotador, que lo limita al paciente, dependiendo mucho de la edad del paciente y el estado articular de la articulación, o sea, respecto de la artrosis que pueda tener, en pacientes que no tienen tanta artrosis y el manguito está lesionado y no tiene tanta edad, uno puede recurrir a transferencias tendinosas, pasar tendones como el subescapular o del bíceps, Sacar un pedacito de tendón para y transferirlos. ahí. Sí. Pero Si el paciente- eso ya no por la laparoscópica, tiene que ir Muchas veces- por cirugía tradicional. muchas ¿no? veces a cielo abierto. Sí. Y en aquellos pacientes de mayor edad, que la calidad de los tendones a transferir también decrece y que el grado articular degenerativo ya es avanzado, ya se recurren a prótesis. Que cuando el manguito está deficiente ya son prótesis reversas, que se llaman hoy día, que ya es un reemplazo articular. Es como el de Prótesis. cadera, pero para el hombro, Sí. digamos. Y en aquellos pacientes... ¿Qué es lo que se reemplaza? El se lugar. Se reemplaza la cabeza humeral. Sí. El problema es que el manguito se interpone a la cabeza para que la cabeza no ascienda, que es lo que da dolor, y roce con el acromio. Entonces el manguito está interpuesto. Cuando ese manguito desaparece y la cabeza tiende a ascender, lo que se hace, y si el manguito está retraído masivamente y no tiene posibilidad de reparación, se cambia la cabeza y se invierte, es algo muy loco pero que da muy buen resultado. Se llama prótesis reversa porque la cabeza humeral estaría en la escápula y la glena estaría en el húmero. Entonces la cabeza está medio hacia arriba y no permite que el húmero se ascienda. Claro, perfecto. Pero bueno, lo que busca es mantener el espacio entre el acromion y la cabeza Ahí humeral para que no recupera haya roce. tanto la movilidad como le sacas el dolor, ¿no? Mejoran la movilidad a través del deltoides porque Trabajando el deltoides para que tengas un para que deltoide tengas- más. no vas a tener una movilidad completa, pero tenés movilidad y mejora mucho el dolor también. Pero bueno, el problema de ascender la cabeza es que el centro de rotación de la cabeza se asciende y ahí los brazos de palanca de los distintos músculos se pierden y al invertirla, a poner una prótesis reversa, uno vuelve el centro de rotación hacia abajo y eso hace que los
tendones que están funcionando funcionen más eficientemente. Perfecto. Te voy a preguntar la última pregunta porque ya no tenemos más tiempo. Como dijiste que es una patología degenerativa, yo muchas veces lo he visto en algunos pacientes míos que empiezan en un brazo y en un hombro y después pasan al otro. Es decir, es una patología que puede tranquilamente ser bilateral. Puede ser bilateral, tranquilamente. Estadísticamente es más del brazo dominante. Del que usa todos los días. Del que usa todos los días. Derecho, si es derecho, si es... No, pero puede ser bilateral tranquilamente. Y es bastante frecuente la bilateralidad. Lo que pasa es que el brazo dominante en general molesta más, duele más y requiere más tratamiento. ¿Cuál sería el mensaje final para la gente con respecto a cuando se inicia esta sintomatología? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, como primera medida, consultar para ver, si yo tuviese algún consejo, primero consultar para descartar toda la patología cardíaca y clínica, incluso muchas veces de los ápices pulmonares pueden irradiar al dolor en el hombro, dar omalgia. Perfecto. O sea que estamos hablando de pacientes, en este caso, si tienen patología cardíaca, pacientes de relativa edad, y consultar para descartar todo lo que sea cardíaco y pulmonar en primera medida. Y como segunda medida, si ya abocándonos a la patología del hombro, tratar de limitar en un principio toda actividad por sobre los hombros para mejorar el dolor y después hacer la consulta para hacer un tratamiento y tratar de no pasar a estadios superiores de la lesión que a veces son más complicados. Que la resolución es más dificultosa. Muchas veces termina siendo algo quirúrgico y por esto último hablamos que si uno pasa mucho tiempo ya podemos terminar hablando de prótesis. Entonces, Mariano, muy claro como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, seguramente vendrás a hablar de otros temas traumatológicos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando ustedes quieran estoy a disposición. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, luego de esto, de agradecerles la fidelidad de seguir con nosotros, a ustedes y a nuestros sponsors que hacen posible el programa, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Aprovechamos la oportunidad para recordarles que el 28 de octubre, que es sábado a las 13 horas, vamos a hacer la jornada de prevención tanto del cáncer de mama con la doctora Sandra Miranda, prevención cardiovascular con el doctor y quien les habla, y con el doctor Rolando Cárdenas, prevención del ACV, porque el día siguiente, el 29 de octubre, es el Día Mundial del ACV. Correcto. Así que los esperamos en Pimpi, Guido 319, un clásico tradicional salón de Quilmes, a las 13 horas. Traten de inscribirse con antelación, tanto en Sarmiento 464, ahora va a salir una plaquita durante el programa, toman nota, y en Olavarría 79, el consultorio de la doctora Sandra Miranda, donde los van a anotar porque tenemos cupos limitados. Así que los esperamos a todos en esas jornadas el 28 de octubre, así que agéndenselo. Y muchas gracias por la presencia de todos ustedes, que tengan una muy linda semana, los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.